Hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes un día más compartiendo la palabra de Dios y también entonando alabanzas a nuestro Dios. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Dios, damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu provisión, por tu cuidado, Señor. Y seguimos rogando por tus misericordias y dependiendo de tu fidelidad y tu bondad para nuestras vidas. En Cristo Jesús te bendecimos y te oramos. Amén. Vamos a entonar, hermanos, Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver cada momento. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tu pesar es muy cerca, Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, paso tristezas, me inspira valor. Hallo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débiles soy. Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Vamos a entonar un canto más. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar.
jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, su vara me da aliento y protección. En el valle de aflicción me rodea la opresión, y conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, seguro está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Hermanos, así terminamos nuestro tiempo de alabanza y vamos a dar lugar a la exposición de su palabra. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da nuestro Dios de entrar a cada hogar de nuestra congregación para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, pues bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque hoy estaremos hablando de un tema que se llama enseñanzas sobre el pecado, basado en la vida del rey David. Y quiero que vayan al libro de Crónicas, hermanos, Primera de Crónicas 21 al 27. Y aunque es un poco larguito, hermanos, sí lo vamos a leer porque tiene una interesante historia, hermanos, acerca de la vida pecaminosa de David. Aún siendo un hijo de Dios, pues pecó. Y vamos a ver ahí, por favor, Primera de Crónicas 21 del 1 al 27, vamos a leer. Y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor?
¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio las cuentas del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán: por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Hermanos, pues Dios los bendiga, y
Este va a ser nuestro mensaje de esta tarde, viendo la historia del rey David como pecador. Y bueno, nuestro pasaje nos presenta el lado humano del rey David, aun cuando fue muy amado por Dios y un hombre conforme al corazón del Señor, también fue un pecador. Y esto es lo bueno de la Biblia, que nos presenta a sus personajes no como seres perfectos e impecables, sino como seres humanos que se equivocan y enmiendan o tratan de remediar sus errores. David cometió un tremendo pecado. Decidió hacer un censo a su pueblo, pero no para saber cuántos ciudadanos había, sino para conocer con cuántos posibles soldados contaba para enlistarlos en su ejército. Desde que había sido proclamado rey de Israel, David había tenido victoria tras victoria sobre todos los enemigos del pueblo de Dios. Así que fueron cayendo los edomitas, los amonitas, los sirios, los filisteos y todos los demás adversarios. Tal vez eso hizo nacer en el corazón de David cierto orgullo, cierta vanidad, cierto sentido de autosuficiencia, y quizá por esa razón mandó hacer el censo. Y eso fue el pecado ante Dios, y como todo pecado trajo terribles consecuencias. Sin embargo, el Señor en su misericordia dispuso un remedio. Yo hoy deseo, hermanos, invitarles a considerar algunas enseñanzas sobre el pecado. Primero, el pecado, su inicio, dice la Biblia ahí en 1 Crónicas 21 del 1 al 6, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. 1 Crónicas 21, 1. ¿En quién inicia el pecado, hermanos? En Satanás. Este adversario, el diablo, busca con afán la forma de hacer pecar al Hijo de Dios. Y el pecado entra en el corazón del hombre por obra de Satanás. Y dice nuestro pasaje que Satanás incitó a David para que hiciese el censo en Israel. Y en otras palabras, estimuló, excitó, alentó, vivificó, animó, empujó al rey para que cometiera este gran pecado. Y de la misma manera, nuestro adversario desea entrar en nuestro corazón. ¿Para qué, hermanos? Para incitarnos al pecado. Y la Biblia dice que cuando Satanás aprovecha nuestras concupiscencias para tentarnos y hacernos caer con mayor facilidad. La Biblia dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 nos habla acerca de esto. Pues nuestra concupiscencia o deseo carnal, pasión desordenada o deseo de pecar, es el punto débil que el enemigo va a aprovechar. Se dice, hermanos, que los tiburones en alta mar pueden olfatear una gota de sangre de un ser vivo a 30 kilómetros de distancia. Su sentido más fuerte es el olfato. De la misma manera, Satanás olfatea nuestra debilidad espiritual y por allí hace de las suyas si se lo permitimos. Y Satanás olfateó la vanagloria de David y por ella le puso una trampa y aquel cayó. Tengamos mucho cuidado, hermanos, no nos demos a este león rugiente ninguna ocasión por devorarnos. Segundo, el pecado, hermanos, y su juicio. Dice la Biblia que a Joab, el general del ejército de David, le pareció mal aquel censo y de inmediato lo calificó de pecado. Pero cuando el hombre decide pecar, no quiere escuchar, no escucha la voz de los demás, porque una voz es la que predomina
en su mente y en su corazón, y es la voz de Satanás. El censo arrojó que David tenía una reserva de 1.570.000 hombres que sacaban espada, sin contar a los levitas y benjamitas, porque Joab no estaba de acuerdo con David, y aquello desagradó a Dios. Dice que asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel, dice la Biblia en Primera de Crónicas 21:7. Nuestro Señor es ofendido por el pecado, le desagrada en extremo. No existe mayor causa para el enfado de Dios para con sus hijos que cuando estos se empeñan en cometer pecado con avidez. La consecuencia lógica e inmediata, Dios castiga el pecado, hermanos, y es que tenemos a un Dios altamente moral que se exige a sí mismo el castigo del mal. Aquí en la tierra los hombres tienen leyes, tienen jueces, tienen policías, tienen cárceles. ¿Por qué tienen una sombra de conciencia moral que les impulsa a perseguir y castigar el delito? Si esto hacen los hombres, ¿cuánto más un ser perfecta y absolutamente moral como es nuestro Dios, hermanos? Él reaccionará contra toda maldad, contra toda injusticia y contra toda transgresión y pecado. En el mundo, hermanos, los hombres tienen sus leyes y aplican las sanciones según creen es lo justo, aunque a veces rayen en lo ridículo, como en el caso de un hombre llamado Wallace Whitthorpe, de 63 años, que el 12 de junio del 2012 dice que este hombre llevaba una mano a un lado de su bote en Florida cuando un caimán de 2.7 metros lo atacó y le arrancó la mano, y las autoridades lo acusaron de alimentar ilegalmente al caimán y le indalgaron una multa de $1,000. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Bueno, queremos decir que aún por cosas muy pequeñas el hombre es enjuiciado. Cuanto más severo seremos juzgados y castigados por el juez justo, vivo y verdadero, hermanos. No sabemos de qué forma Jehová hirió a Israel, pero fue una forma de hablar al corazón de David para que éste se arrepintiera. Cuando David reconoce su maldad, Dios a través del vidente Gad le propone que escoja 3 tipos de castigo: 3 años, 3 meses o 3 días, 3 años de hambre, 3 meses en manos de sus enemigos o 3 días de espada de Jehová. Y David escoge lo último, confiando en la misericordia de Jehová, que son muchas. Hermanos, no habrá un solo pecado que quede sin castigo, y aun cuando nos arrepintamos y pidamos perdón, aún así no hay un solo pecado que quede sin la disciplina que el Padre nos imponga. Mejor es abstenerse del pecado, porque éste traerá graves consecuencias, tanto al pecador como a los que le rodean. Hermano, el pecado y su cilicio, dice ahí en 1 Crónicas 21:14, dice: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y el Señor envía la peste, la cual mata a 70,000 personas, y luego Jehová Dios envía su ángel para destruir a Jerusalén. Pero cuando iba a hacerlo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y ordenó al ángel: basta ya, detén tu mano. Este pasaje, hermano, nos enseña que en verdad las misericordias de nuestro Dios son muchas y en extremo sobre la tierra. Cuando el ángel se detiene en la era de Ornán, Jebuseo, David y los ancianos de Israel se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. El cilicio era una tela negra con la que los judíos se cubrían en señal de duelo, de luto, de aflicción. Y aflicción del alma.
El cubrirse de cilicio y postrarse sobre sus rostros eran señales de arrepentimiento. Además, David añade la petición de que el castigo sea sobre él, ya que él es el que ha pecado y el pueblo a quienes llama ovejas es inocente. Y bueno, qué bueno fuera que así sucediera, que el castigo fuera solo para el pecador y para nadie más. Pero la realidad, el pecado de uno afecta a muchos. El pecado es, como lo ilustra nuestro pasaje, un virus, una peste que alcanza a los que están a nuestro alrededor y lamentablemente a los más allegados y cercanos. Pero no se trata de pagar, porque aquí nadie está pagando nada. A veces llegamos a pensar que Dios es injusto y que no deben pagar justos por pecadores. Nadie puede pagar un solo pecado, ni con lágrimas, ni con sufrimiento, ni con buenas obras, ni con su vida. Solo la sangre de Cristo puede pagar todos los pecados. Así que fuera de Cristo, hermanos, nadie puede pagar ni el más pequeño o leve de los pecadores. Lo que pasa con los que nos rodean es que nuestro pecado les alcanza. Pecar es como disparar una escopeta cuyos perdigones inevitablemente tocarán a otros, y a los primeros a quien hieren son a nuestros seres queridos. La Biblia enseña en pasajes como en Josué 7, 24, 25 y en Josué 22, 16, 20, que debemos ver si con nuestro pecado estamos dañando a los que nos rodean y a los que más amamos. Por esto es necesario que nos vistamos de cilicio espiritual y nos arrepintamos de todos nuestros pecados. El pecado, su sacrificio, y dice la Biblia, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Primero de Crónicas 21, 18. Y este pasaje relata una situación de emergencia nacional, y Dios estaba ejerciendo un terrible juicio sobre Israel. Estaban muriendo muchas personas, y el profeta Gad urgía a David a encontrarse con Jehová, el Señor, y levantará un altar y en él ofrecerá sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz. La palabra de Dios llegó a David con una invitación a adorar. Y esto es lo único y lo mejor que podemos hacer los hijos de Dios cuando hay una fuerte crisis. David fue culminado a levantar un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo, que lo hiciera inmediatamente y en medio de una gran necesidad en el país. De lo que hiciera el rey dependía la suerte de todo el pueblo de Israel. Y David fue de inmediato y le dijo a Ornán lo que se proponía hacer. Y Ornán le dice que le regala el lugar, los bueyes para el holocausto, la madera para leña y el trigo para la ofrenda, que él lo daba todo. Pero dice la Biblia que David le respondió: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Dice la Biblia en Primera de Crónicas 21, 24. Hoy nosotros, hermanos, no levantamos altares ni ofrecemos sacrificios, porque todo sacrificio por el pecado ya fue realizado por nuestro Señor Jesucristo. Lo que ahora nos toca a nosotros es ofrecer otro tipo de sacrificio, de alabanza, de servicio, de acción de gracias, de dedicación, de diezmos y ofrendas. Ninguno de nosotros estaría en desacuerdo que nuestra ciudad está azotada por diversas plagas. El narcotráfico, la violencia, los homicidios, los secuestros, los robos, las extorsiones. Hermanos, ver a esta ciudad libre de esas plagas incluye que hagamos nuestra parte y que hagamos nuestro sacrificio como pueblo de Dios en la casa de Dios. No en vano, hermanos,
nuestro Señor Jesucristo compara a la iglesia como una luz que ilumina a los que están en sombra de muerte. Y lo más importante para nuestra edad no es la industria maquiladora o el auge en su comercio, sino el culto y adoración de esta iglesia, porque de lo que esta iglesia haga para Dios depende la bendición para esta comunidad. Y no en vano nuestro Señor Jesucristo compara a la iglesia con una luz que ilumina a los que están en sombra de muerte. Y el Señor nos conduzca a un verdadero y genuino arrepentimiento de todos nuestros pecados y a la vez hacer nuestra parte por el pueblo. Hermanos, el pecado nace en el corazón cuando en él se le da lugar al enemigo. Cuando el diablo entra en el corazón, pronto lo llenará de pensamientos contra Dios. Y podemos ver el caso de Judas Iscariote. Satanás entró en su corazón y dice la Biblia en Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y ya estando en el corazón de Judas, ¿qué hizo el diablo? Llenó su corazón de pensamientos contra el Señor. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Juan 13:12. Y dice la Biblia, ahí en el libro de Hechos, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. Hermanos, a veces pensamos y creemos que estamos haciendo las cosas bien sin consultar a Dios. Y eso trae pecado, no solo para el que lo hace, sino para todo el que le rodea. Hermanos, meditemos, reflexionemos en nuestro andar diario en las cosas de Dios y ver realmente si lo que queremos hacer agrada a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen bonita tarde. Amén.